Bien, entonces, eh, de acuerdo, voy a ordenar mis ideas para comenzar a armar la clase. Un poco, ¿se acuerdan que vimos la clase anterior, que fue hace tiempo? ¿De qué Sí, hablamos? sí. Ujú. Hicimos un repaso general de la historia del director. Ok, Estábamos en Francia, si no me equivoco. claro, claro, estamos en frente. Un poco como que concluimos. Eh, eh, o sea, cómo ha sido el trabajo a lo largo de la historia Ujú. del, del productor. Claro, que De- antes no había tanto el director, pero antes como que no había una figura en sí como un director, no había como figuras que parecían como los productores, o si no había un actor que se encargaba un poco de la cuestión, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de un director contemporáneo, ¿qué virtudes tiene un director moderno, ¿no? Como nosotros. ¿Qué hace un director? ¿Se acuerdan que armamos una listita de ideas? ¿Qué hace un director? es líder. Ok, el director lidera. ¿Qué más? ¿Qué más comentamos la vez pasada? Es el que guía a los actores, el que organiza. Ajá. Y a los actores, organiza el espectáculo. ¿Qué más? Nada más es eso. A ver, la vez pasada dijeron, este, un director interpreta el texto, ¿no? Unifica los estilos de actuación de un montaje, le da coherencia a la puesta de escena, tiene una visión personal del montaje, propone una estética, una ética de trabajo. Eso es todo, más o menos las funciones que hace, organiza. Son las funciones, ¿no? De un director moderno. Entonces, lo complejo de dirigir es que tienes que reunir en una persona varias cualidades que son peculiares y que son eh, bien, ¿cómo decirlo? Y que son bien complejas, ¿no? Es como un todo, ¿no? Es un ojo externo, tiene una visión, ¿no? Una visión a futuro de cómo va a ser el montaje más adelante. Ok, entonces más o menos eso vimos la clase pasada. Esta clase, un poco vamos a hacer seguimos, ¿no? Un poco como de la línea cronológica del espectáculo y vamos a ver en dónde estamos. No estamos en Francia. Sin embargo, vamos a hacer un poco, vamos a hablar un poco del pasado y también vamos a hablar del presente, ¿no? Vamos a hacer qué pasa allá en esa casa, por Dios. Entonces, vamos a pasar de un poco de hablar de un poco de historia y hablar un poco del presente, ¿no? Cómo estas cosas siguen resonando hasta la actualidad. Bien, entonces tenemos que hablar forzosamente de la corriente francesa. Perdón, antes de hablar de la corriente francesa, hay una idea importante. Yo estoy un poco oído porque vengo de salir a correr, corrió 6 kilómetros. Estoy así, pero me he bañado, me he sentado, estoy, pero bastante como, uf, ya. Ok, un poco lo que vimos en la clase pasada también es que un poco la figura de director responde a la situación actual de cómo era el teatro, ¿no? Un poco el teatro está apoderado pues por estos divos que recitaban. Entonces una cosa es decirlo, contarlo, pero yo creo que mucho más interesante es verlo, ¿no? No sé si ustedes conocen una obra de teatro que se llama Cyrano de Bergerac. Ya, ok. Hay una película. Un poco vamos a ver un fragmento de esa película que un poco nos puede dar luces y explicar sobre cómo era el teatro en ese tiempo. A ver, les voy a compartir pantalla. Bien, esta es la película. ¿Escuchan?
mucho mejor. Feliz aquel que alejándose del mundanal ruido, que por propia condena de la ciudad huido, admire a Céfiro soplando entre el ciprés. ¡Retiro! ¡Te prohibí que jugaras en un mes! ¿Qué pasa, nene? Es él. ¡He ganado! ¡Bergante! ¡Sal de la escena al instante! ¡Señor! ¡Recalcitrante! ¡Basta! Montflerí, no te actúa. ¡Feliz aquel que alejándose! ¡Cacatúa! Tal vez será preciso, monarca estrambótico, que mi bastón te zurza un tatuaje caótico. ¡Feliz aquel ¡Fuera! que alejándose del mundo! ¡Ah! ¡Voy a darte una cunda! Ayudadme, caballeros. Actúa, por favor. ¡Vaca! Si actúas, te juro que vas a probar mi estaca. ¡Basta! Que los marqueses se sienten en sus bancos o de un bastonazo puedo dejarles mancos. ¡Es demasiado! ¡Montflerí! Que Montflerí prosiga y os juro que veré qué contiene su barriga. ¡Que se vaya! Pero, ¿Aún no se ha ido? Bien, voy a subir a escena. Y a los que no han comido les arrojaré esta mortadela llena de hidropesía. Al insultarme, señor, insultáis a Talía. ¡Cuidado! ¡Que no se me escape la mano! Desenvainaré si alguien me molesta. ¡Sal del escenario! ¿Qué pasa? ¿Alguien protesta? Acá Cyrano interrumpe, pues, ¿no? La actuación de Monfredí, pero lo interesante es ver la presentación de ese personaje, ¿no? Porque es la representación tal cual de un divo teatral de la época, ¿no? Acá estamos hablando finales de 1800 y principios de 1900, ¿no? Este vestuario súper recargado, el maquillaje, o sea, la representación teatral consistía en eso, en un hombre que se paraba a recitar un texto, ¿no? Y eso era todo. Entonces, estamos un poco lejos del un poco de la fuerza que ha cogido el teatro en esta época, ¿no? Que es mucho más complejo que eso. Entonces, ante esa forma de hacer teatro, en Francia aparece un nombre bien particular, que es Antoni, que lo que hace, que es bien particular su historia, porque él es como un fan del teatro. Él tenía otro trabajo, otro oficio, y se postula, ¿no? Al conservatorio de actuación, como quien postula al INSAT, y no ingresa. Entonces eso lo deprime bastante y un poco eso le genera pues cierto rechazo hacia la academia, ¿no? Más aún si no te dejan entrar. Y él consigue un trabajo que era bien particular. En ese tiempo en los teatros se le pagaba a personas por ir a ver la función y aplaudir. Así la función sea desastrosa, tenías que ir a aplaudir, ¿no? Y reírte de las bromas. Era como para hacer como que la gente que paga su entrada se sintiera mejor, ¿no? Se sintiera más a gusto. Entonces un poco vamos a explorar cómo este hombre, aficionado al teatro, de alguna forma termina transformando el teatro de su época. Aficionado, además rechazado, ¿no? Lo hace muy interesante. Un ratito. No. Sí, la corriente francesa. Bueno, la corriente francesa tiene
varios representantes, no los vamos a ver a todos, no nos da el tiempo lamentablemente, pero estos son como los más importantes. No todos son de la época de Antoni, sino que la mayoría se desarrollan a partir de todo el siglo XX, ¿de acuerdo? Vamos a ver a los dos primeros, que son de alguna forma los principales, y de los cuales un poco la tradición francesa se alimenta, ¿no? La tradición francesa es bastante generosa en ese sentido, y siempre, incluso ahora, ¿no? En Francia, sus montajes, sus presentaciones tienen una gran acogida. Los grandes dramaturgos contemporáneos son franceses, ¿no? Y muchos de sus representantes viajan por el mundo haciendo obras. Sin ir muy lejos, Lensat ha tenido algunos convenios que ha hecho con los que ha podido hacer algunos montajes, ¿no? Está Antes y Después, que creo que lo hicieron en el año 2020, y el año pasado, el 2021, pudieron hacer Los Cuerpos sin Memoria, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, eh, tenemos, ¿no? Una alianza ahí con los franceses. Es importante saber su historia. Antodini. Antodini es bastante conocido por haber fundado el Teatro Libre, por un poco todas estas cosas que vimos la clase pasada, pero sobre todo por el concepto de la cuarta pared, ¿no? Como vimos en la representación de la película Cyrano, el actor va y se dirige directamente al público. Eso era lo más común y corriente, ¿no? Porque eran obras en donde lo importante era el buen recitar. Acá estas cosas van a comenzar a cambiar, ¿de acuerdo? Eh, Como el curso se llama Fundamentos de Dirección, un poco lo que vamos a explorar es cómo es que ellos dirigen sus obras, ¿no? Cuál es la visión que está detrás de la propuesta de cada uno de ellos. El- Antonini nos cuenta, la primera vez que dirigí una obra, me di cuenta que el trabajo estaba dividido en dos partes diferentes. Una era muy tangible, es decir, encontrar la escenografía correcta para la acción y la manera apropiada de agrupar a los personajes. La otra era impalpable, esto es la interpretación y la fluidez del diálogo, ¿no? Separa el trabajo del director en dos tareas fundamentales: construir la escenografía y, por otra parte, dirigir a los actores. Y esto de construir la escenografía, que nos puede parecer como súper básico, no es tan así, porque si nosotros nos ponemos a pensar en en el teatro isabelino, las obras de Shakespeare estaban escritas para un edificio en particular. El teatro isabelino, como ustedes saben, un poco recordamos la clase anterior, tiene una estructura, es un edificio que no es modificable. Las obras se escriben para ese edificio. Cuando se hacía Romeo y Julieta, el edificio teatral ya tenía esos balcones. Y esos balcones eran utilizados en todas las representaciones. Si uno piensa en el teatro griego tiene su propio edificio y no usaba escenografía. Se utilizaba la arquitectura de ese edificio para hacer la obra, y las obras eran escritas para utilizar y aprovechar esa infraestructura. Cuando Antonini comienza a construir sus escenografías llevadas por un impulso realista, naturalista, en donde se quiere intervenir ese espacio, lo que hace es modificar la arquitectura del teatro, ¿no? Y esa modificación hace que tú no puedas, de alguna forma, anticipar lo que va a pasar, ¿no? La escenografía se vuelve un ente muy importante, ¿no? Un elemento importantísimo para los montajes de Antonini. De hecho, él nos dice esto sobre el decorado. Eh, Encontré útil, de hecho, indispensable, crear con cuidado la puesta en escena y el medio, sin preocuparme por lo que tenga que ocurrir en el escenario, ya que es aquel el que determina los movimientos de los personajes, no estos lo que determinan el medio. Para él era tan importante construir la escenografía del montaje, que lo hacía incluso antes de empezar a ensayar, incluso antes de tener el reparto. O sea, esa escenografía que la armaba, no la armaba obviamente él, sino la armaba con un grupo de creativos. Para que el decorado sea original, impresionante y auténtico, primero se debe construir de acuerdo con algo visto, ya sea un paisaje o un interior. Si nosotros recordamos, ¿no?, lo que acabamos de ver, todos eran telones pintados y cartones pintados, ¿no?, que se interponían. Si se trata de este último, se debe montar con sus cuatro lados, sus cuatro paredes, sin preocuparse de la cuarta pared.
que más tarde desaparecerá para permitir al público ver lo que está sucediendo. Y ese concepto es bien particular, porque los ensayos que se realizaban en el teatro libre eran con telón cerrado, ¿no? Y los actores quedaban en la parte del escenario donde ya estaba construida toda la escenografía, no estaba construido el departamento. Entonces, los actores, a medida que iban ensayando, iban explorando este departamento y iban acomodándose a partir de lo que fuera más natural y más orgánico para ellos dentro de esta habitación, ¿no? Y así se iba, por ejemplo, si la escena estaba en invierno, era lógico, por ejemplo, para esa cultura, agruparse alrededor de la chimenea. Si el montaje era en verano, lo lógico era buscar las grandes ventanas. Y a partir de lo lógico y de lo espontáneo que se iba encontrando en los ensayos, se iba modificando el departamento de edificio. Entonces, llegaba un momento en el que se podía girar todo de la manera más conveniente posible para que quitando una pared, una parte del departamento, se pueda tener la obra tal cual. Incluso se construía lo que estaba detrás. O sea, si tú abrías una puerta y ya había tener que haber una escalera que te llevara al segundo piso, la escalera existía, ¿no? Si había un recibidor, el recibidor existía. Si había una ventana, existía lo que estaba detrás de la ventana. Antonini llevó esto hasta el extremo. Al extremo de, por ejemplo, si necesitaba, armaba una carnicería, ponía una pierna de chancho, ponía un cuerpo de res, y los ponía de verdad en el escenario. Cosa que hacía que los montajes fueran bastante caros, en verdad, de producir. Porque había esta idea de introducir la realidad a escena. Era muy importante para él poder construir esta ilusión. A esto se agrega un descubrimiento moderno en esa época, que era el de la luz eléctrica, ¿no? Antes de la luz eléctrica, los teatros se iluminaban con velas. Tenían estos grandes campanales y la luz era como general. Pero cuando aparece la luz eléctrica y aparecen las bombillas de luz, toda la iluminación teatral se cambia y se modifica, ¿no? Es más fácil dirigir la luz y generar atmósferas. Entonces Antonini nos dice, la luz es la vida del teatro, el hada buena del decorado, el alma de la escenificación. La luz en sí, cuando se maneja con inteligencia, proporciona atmósfera y color al decorado, profundidad y perspectiva. La luz actúa físicamente en el público. Su magia acentúa, recalca y acompaña de maravilla el significado íntimo de una pieza dramática. Para obtener los mejores resultados de la luz, no temo utilizarlo y prodigarla indiscriminadamente, ¿no? Es un poco, él estaba fascinado por las posibilidades de la luz, ¿no? De la luz eléctrica. Y razón no le falta, o sea, el poder utilizar la iluminación, ¿no? La carrera de iluminador, que un poco nace en esta época, ha permitido pues hacer muchos cambios muy interesantes en el teatro, ¿no? Poder dividir los espacios, poder hacer foco, cosa que en el teatro anterior no se podía, ¿no? Era todo un gran panorama general, ¿no? Ahora yo puedo hacer foco sobre una sola cabeza en un escenario oscuro, ¿no? Y generar con eso una atmósfera y un mensaje, ¿no? Una forma de construir. La luz es una forma también de construir imágenes. Pero claro, a Antoini no le gustaban, ¿no? Los actores que recitaban, como hemos visto antes. Entonces, él también necesitaba un tipo de actor diferente. Eh, lo mejor de nuestro personal de actuación, quieren ser los actores que actuaban con él, por supuesto que no me refiero a la comédie francesa, ¿no? Cuyos artistas son entrenados individual y correctamente para interpretar a los clásicos, ¿no? Estos actores de la comedia francesa eran pues salidos del conservatorio, de donde no pudo entrar Antoini, entonces les tenía así como bronca. Eh, Son reclutados de entre actores que han surgido de las infanterías. Se han desarrollado por medio del contacto con el público y del trabajo arduo de los ensayos laboriosos. Podrán tartamudear, como lo hicieron Dupuis, Renard, Hunket, pero no recitarán. Ellos viven sus partes y son los intérpretes maravillosos de nuestros dramas contemporáneos, ¿no? Es bien interesante esto, ¿no? Él sentía que la actuación que él había visto, ¿no? En esos conservatorios y la actuación clásica eran cosas que tenían que ser, pues, tenían que desaparecerse completamente de los escenarios.
Por otra parte, los actores de Antioini tenían estos principios, ¿no? Nuestros actores saben, decía él, que el movimiento es el medio de expresión más intenso del actor, que todo su maquillaje, que todo su maquillaje físico forma parte del personaje que representan, y que en ciertos momentos en la acción sus manos, espaldas y sus pies pueden ser más expresivos que cualquier expresión oral. ¿No? Estos actores clásicos que actuaban solo esta actuación carnet, ¿no? Solamente el cuello hacia arriba, no solamente el rostro y la voz expresan. Le decían, no, un actor debe expresar con todo su cuerpo. Cada vez que el actor es dado a conocer debajo del personaje, se rompe la continuidad dramática, y que al enfatizar una palabra menuda, desconstruye su efecto, ¿no? Cuando se rompe esta idea de los divos no teatrales que, que se querían lucir, ¿no? Dejando al lado los personajes, ¿no? Está en contra de eso. Y esta idea de remarcar, ¿no? Este que dice, golpea las palabras, ¿no? Ya me voy de aquí, ¿no? Nadie habla así, pues, ¿no? Es una exageración del lenguaje. También saben que cada escena en una obra tiene un movimiento propio, y a su vez subordinado al movimiento general de la obra, y que nada debe perturbar un efecto de grupo, ni un vistazo al apuntador, ni un intento de robo individual, ¿no? Todos los actores al servicio de la historia que estamos contando. Finalmente, hacen que sus personajes cobren vida ante nuestros ojos. Ellos nos describen con fidelidad cada aspecto de sus personajes, tanto el material como el espíritu, ¿no? Esos eran los actores de Antolín. Esta es una foto de un montaje de Antolini que acá podemos ver que parece, pues, o sea, si no nos dicen que es teatro, parece que alguien se ha metido a una granja o alguna casa rural y ha tomado una foto del interior, ¿no? Están iluminados por velas que están sobre botellas, hay una gallina, hay actores en todos los niveles de la escena y se está componiendo una escena completamente realista, ¿no? Naturalista. Parece casi una, una fotografía de un evento rural, simplemente. Esa es otra fotografía de un montaje real de Antolini, que acá podemos ver algo que es maravilloso, porque si nosotros nos damos cuenta de la puesta en escena, de los elementos que están en ellos, pero sobre todo las paredes, ¿no? Acá hay una pared, o sea, es como una pequeña sala que se asoma y se acerca al teatro, ¿no? Está componiendo nuevamente el edificio teatral, ¿no? Para generar un efecto. Y tiene estas grandes ventanas, eso quiere decir que nosotros podríamos como que ver la acción que está pasando ahí adentro. Esto, que de repente para nosotros no es como tan, o sea, tan novedoso, es un salto gigante, pues, ¿no? De Montefiori a esta escenografía y esta puesta en escena, hay un mundo de diferencia, pues, ¿no? Obviamente, las puestas en escenas de Antolini tienen todavía un eco hasta ahora, ¿no? Es más, yo creo que es un eco muy importante. ¿Cuántas veces hemos visto teatros que tienen esa propuesta a nivel estético, ¿no? Esta es una obra francesa, si no me equivoco, y básicamente lo que se está haciendo es representar toda una calle, ¿no? Con un edificio donde hay gente adentro, hay como un pequeño café abajo, participan muchísimos extras, todos vestidos vestidos y unificados bajo una misma propuesta, ¿no? Estética, porque se quiere representar una época en sí. Esto es básicamente casi cinematográfico, ¿no? ¿Y qué pasa acá en el Perú? No, esto es otra cosa. ¿Qué pasa acá en el Perú? ¿No? No sé si vieron 12 hombres en pugna, el montaje de La Plaza, de hace unos años, ¿no? O sea, si tú ibas ahí, lo que veías era una película desarrollándose frente a tus ojos, ¿no? O sea, todos los elementos de la escenografía eran utilizables. Incluso hay un momento en donde empieza a llover y las ventanas que están ahí atrás comienzan o sea, reciben el agua de arriba y hay que cerrar las ventanas. Y es como, la, todos estamos como inmersos, nosotros como espectadores, como quien husmea dentro de esa habitación. No sé si conocen un poco el argumento de 12 hombres en pugna, que es una obra que trata sobre un chico que asesina a su padre y todos ellos tienen que juzgar si es que
o sea, si es culpable o inocente y por qué motivos los ha hecho, ¿no? Para ver qué condena lo van a hacer. Y obviamente lo juzgan a partir de sus prejuicios, desde su lugar social, entonces van juzgándolo a partir un poco de su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces es una obra bien interesante porque nosotros como espectadores estamos realmente separados de ellos únicamente por una cuarta pared imaginaria, ¿no? Pero estamos, somos como una especie de observadores, ¿no? De una ventana indiscreta. No sé si ustedes recuerdan montajes nacionales o de algún otro lado que tengan, ¿no? Estas características, ¿no? Cuarta pared, súper realistas. ¿Han visto? ¿Puedo mencionar alguno? ¿No han visto? Ok. Vamos a ver entonces un montaje que, que seguramente conoce. Se llama La Cautiva. Y vamos a ver, ¿no? Si cumple con estas cosas que estamos diciendo, ¿no? La cuarta pared, la puesta en escena. Resumen informativo de Radio Guanta para todo el departamento de Ayacucho. Asaltan e incendian el poblado de Pampacancha en la provincia de Huanta y asesinan a 32 campesinos. En Huamaquilla ahorcan al alcalde de Izquierda Unida y a 3 pobladores del lugar. Los cuerpos sin vida de 7 pobladores de Chojoiza fueron hallados esta mañana en Carabudurán. 2 testigos que lograron huir aseguran que los pobladores fueron asesinados. ¿Qué hace? Usted no debería estar acá. Ya estoy despierta, ¿no ve? ¡Ya váyase! Entienda que usted está aquí, en este lugar. ¡Usted está muerta! ¿Cómo voy a estar muerta? Los muertos no hablan. Una princesita está. Me van a violar. ¿Qué quieres? ¿Que me quede a ver cómo ultrajan a una muerta? ¡Vamos! ¡Que entren! ¡Ya va a comenzar! ¡Será el plato principal de la fiesta! ¿Qué has hecho, carajo? Bueno, si bien el texto, pues, de Luis Alberto León tiene tiene un gran, a ver, no sé cómo explicarlo. Pertenece, ¿no? Al género realismo mágico, la puesta en escena es completamente naturalista, ¿no? O sea, eso es una morgue. Dime, Pablo. Profe, pero ya, ahora sí, creo que hay partes en la obra en la que hay como suerte de coreografías, y eso no le quita el carácter realista o naturalista a la obra. Lo que pasa es que esas partes están puestas un poco como para acompañar, ¿no? Lo que está pasando. Pero cuando no están no interfieren directamente en el desarrollo de la historia, ¿o sí? O sea, yo creo que más que acompañan también significan. O sea, De todas maneras aportan, ¿no? Pero a nivel de puesta en escena, la persona que ha dirigido el montaje
lo ha dirigido como si dirigiera Dos hombres en pugna, ¿no? Ha colocado una cuarta pared frente a los espectadores y nosotros lo que hacemos es mirar una composición teatral donde todo tiene como un nivel de utilización, ¿no? Concreto. Porque yo con una historia así, por ejemplo, donde los muertos se levantan, podría haber propuesto una puesta en escena completamente diferente, ¿no? A pesar, mira, incluso el texto un poco te invita como a tener toda una visión más, no sé, una visión más lejana, a ver, no sé cómo decirlo, como te invita a tener, poder aprovechar toda esta cuestión de las tradiciones como ayacuchanas y poder hacer como, no sé, muchas más cosas de las que se hicieron, ¿no? Pero no, se mantiene en una sobriedad bastante dentro de este código, ¿no? Teatral. Dani. Ah, sí, no sé si cuenta, pero también me hizo recordar un poco a la puesta de los charcos sucios de la ciudad acá bueno, no acá, pero en el SAT, que también siento de que, o sea, retrataron todo tal cual, la casa de Andrea, así, con todos los libros, las decoraciones, los cuadros, que podían subir al cuarto, detrás del cuarto estaba el cuerpo y todo eso, ¿no? No sé si también cuente por ese lado. Sí, 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 también es todo un ejemplo, ¿no? De puesta en escena netamente realista y naturalista. Eh, claro, acá hay que también, sería interesante hacer como un pie de página, ¿no? En el sentido de que, claro, mi texto podría no ser realista, y sin embargo yo puedo plantear una puesta en escena realista, ¿no? En todo. Porque además, este tipo de puesta en escena responde también a una forma de ver la producción teatral, ¿no? De ver el músculo. Entre más cosas entre más pulida y sofisticada sea mi puesta en escena, entre más gente intervenga en la producción, como en mi obra también está mejor, ¿no? O sea, si tú ves las grandes ciudades, Nueva York, Londres, puedes ver obras como esta todos los días, ¿no? Es más, tú pones La Cautiva en Nueva York y se disfraza completamente como una producción, ¿no? Una producción de ahí, ¿no? Por la calidad de los elementos, ¿no? Josué, ¿vas a comentar algo? Sí, también, como que me vino, me recordé también dos obras que también no estoy seguro si es que contarían o no. Una que es ya un poco antigua, que es la obra Los Perros, que el SAT la montó hace ya años, donde recuerdo que la escenografía, en sí, todo en realidad era muy realista, pero no sé hasta qué punto. Y por otro lado, también la otra obra que recuerdo, que, bueno, se me fue un poco la... Ah, sí, ya me acordé. Esta obra, Un enemigo del pueblo, que también se hizo en el SAT, donde se utiliza a muchas personas, a muchos extras, no, me diría cachimbos, recuerdo, y para construir la escena de una fábrica y muchas cosas, ¿no? Donde no digo que sea 100% realista, pero no sé si es que contaría, ¿no? Hasta qué punto cuenta o no. Yo creo que sí, yo creo que hay un intento, ¿no? De hacer una apuesta así, porque además hay que entender que ese tipo de puestas en escenas son ahorita como las puestas hegemónicas, ¿no? Uno va al teatro y uno piensa, así debe ser todas las obras". Más bien, si yo veo una escenografía abstracta o 100% funcional, me causaría como cierta extrañeza, ¿no? Yo creo que la gente va al teatro a ver también un poco de eso, ¿no? Entonces, es bien curioso, porque algo que inicia, que en un momento es una respuesta a cómo se hacía teatro en ese tiempo, pasa a ser de pronto el nuevo teatro que todos hacemos. Y vamos a ver dentro de un ratito cómo realmente los siguientes movimientos pasan a hacer respuestas a esta forma de hacer teatro, ¿no? Entonces, eh, lo interesante acá es ver cómo de pronto una idea puede tener un eco, ¿no? En los demás, y cómo nada nace de la nada, sino que todo es respuesta a algo, y cómo las cosas no desaparecen. No hemos dejado de hacer teatro como en la época en la época francesa, ¿no? Entonces,
Eso es interesante. Otra cosa también que habría que mencionar es que el Teatro Libre de París fracasó. No porque las obras en escena estén mal, sino porque económicamente no era sostenible. O sea, si yo tengo que poner 3 reses por función, porque se van pudriendo, no es económicamente rentable, ¿no? Y hacer todas estas grandes producciones no funcionaban todo el tiempo, ¿no? Entonces, el Teatro Libre de París no duró tantos años como sí duraron otros teatros, otros movimientos teatrales de la época. Bueno, André tuvo un alumno bien particular, ¿no? Siempre los alumnos son un poco contreras de los profesores. Entonces, este alumno, ahora se los presento, déjenme un segundo. Se llamaba Jacques Copeau, ¿de acuerdo? Eh, él vivió entre 1879 y 1949 y era alumno de Andrea Antoini. Pero era bien particular, porque él no estaba 100% de acuerdo con lo que hacía su maestro, ¿de acuerdo? Entonces, él buscaba acercar el teatro a las personas, ¿no? Acercar el teatro al público. Y él quería un actor que fuera 100% sincero y natural, pero no por ser un actor natural, necesariamente era un actor naturalista. Ujú. Hay un audio que se. Ahí está. Ok. Ya. Ok. Entonces, él más o menos, ¿qué buscaba? Él mencionaba lo siguiente, que es una crítica fuerte hacia Antoini, ¿no? El público se ha acostumbrado ahora a aplaudir los decorados y las iluminaciones. Un entretenimiento hecho para maravillar a gente superficial. La poesía en el teatro es algo mucho más simple, más directo. Busca un espacio desnudo y neutro, donde pueda apreciarse la delicadeza y donde todo error resulte evidente. Esto es obviamente una declaración de intenciones que rompe con lo que su maestro estaba haciendo en ese momento. Eh, Él quería crear una escena que fuera libre para el juego del actor. Él quería poner el foco del teatro en los intérpretes, no nuevamente. Pero no en los intérpretes de antes, sino en los intérpretes un poco que habían nacido con ese nuevo impulso del teatro. Él es uno de los inventores, él exploró con varias corrientes orientales y él inventó algo que él llamó la máscara noble, ¿no? Que después pasa a ser la máscara de neutro. No sé si alguno lo conoce. Él menciona esto que a mí me parece bien bacán, porque ahí marca completamente el nacimiento de un nuevo tipo de hacer teatro, ¿no? Un teatro que va a influir a muchas personas a lo largo de toda Francia. Podrá argumentársenos que sobre el pequeño escenario del teatro Piers Colombier, que es el teatro que le pertenece a él, no es forzoso renunciar a las ventajas de un amplio decorado. Podremos responder intrépidamente que estamos contentos de tener que acomodarnos a tal penuria de recursos. Rehusaremos a su utilización si nos la si nos la propusieran, porque tenemos la convicción profunda de que es desastroso para el arte dramático proporcionarle un gran número de cómplices exteriores a él. Todo ello lo enerva, distendiendo su fuerza. Favorecen lo fácil, lo pintoresco, y hacen caer el drama en lo fantástico. No creemos que para representar al hombre completo en su vida haya necesidad de un teatro en que los decorados puedan surgir del suelo y los cambios sean instantáneos, ni que el porvenir de nuestro arte esté finalmente ligado a una cuestión de maquinismos. Guardemos de abandonar nada. No hay que confundir las convenciones escénicas sobre las convenciones dramáticas. Destruir las unas no supone liberar las otras. Por el contrario, las servidumbres de la escena y su tosco artificio obrarán sobre nosotros a manera de una disciplina, forzándonos a encontrar toda la verdad en los sentimientos y la acción de nuestros personajes, que desaparezcan los otros prestigios, y para la obra nueva que se nos dé un tablado desnudo. ¿No? Un poco lo que él quería era prescindir de todo elemento artificial y comenzar a construir
a partir del edificio teatral en sí, ¿no? No quería tener nada. Y esto es bien interesante porque eh, que parece, ¿no? Que sale como respuesta, también es un intento de volver a lo que existía antes. Entonces, ese es el teatro de él, ¿no? De Copó. Si nosotros le damos una mirada, es un edificio muy interesante. Es un edificio que ya tiene una personalidad. Y él lo que plantea es armar sus puestas en escena a partir de esto, de utilizar los elementos que ya tiene, ¿no? Incluso estas escaleras que no van a ninguna parte, que componen arcos, donde no entra luz artificial, ¿no? Donde todo está a la vista. Es bien interesante que él un poco lo que intenta hacer es recoger la tradición clásica, pero proponiendo una nueva forma de actuación, ¿no? La actuación que Antolini un poco quería, ¿no? Y si bien él está un poco en contra, pues, de lo artificioso de sus puestas en escenas, está intentando poner el foco nuevamente en el actor, ¿no? Que quizás, y eso puede pasar, de que las obras de Antolini, con el tiempo, hayan perdido fuerza e impacto, y la gente vaya principalmente pues por ver la puesta en escena, ¿no? El decorado, el artificio, y no tanto la historia y el mensaje que se estaba mencionando en esas obras, ¿no? Entonces, de ahí viene esta inquietud de Copó por volver a hacer algo nuevo, ¿no? Esto es una puesta en escena minimalista, pero no representa tanto como el espíritu de Copó. Eh, es difícil siempre, un poco cuando uno ve estas cosas hace estos cursos de teatro y tiene que ir al pasado, encontrar, ¿no? Como referencias, eh, referencias a nivel de fotos y de documentos, porque el teatro un poco lo que es un arte pues efímero. Entonces, lo que hay que buscar en esos casos es encontrar los ecos, ¿no? Que nos permitan eh, hablar de cómo sería una puesta en escena minimalista, ¿no? Entonces vamos a ver unos videos. Hay un director mexicano que se llama Alejandro Ricaño, no sé si lo conocen. Es un director y dramaturgo mexicano que curiosamente no es del DF, y eso le da una personalidad bien particular, porque él es de Veracruz, ¿no? De una de las provincias del país que está un poco más pegadas hacia Centroamérica. Entonces es bien particular porque él es uno de los principales representantes del teatro, pues, de provincia, allá en México. Y eso no solamente es como un mérito, porque por lo general a las provincias no se le da el mismo énfasis que a la capital, sino porque además sus obras tienen muchísimos años en cartelera, ¿no? Vamos a ver ahora una obra que se llama El amor de las luciérnagas, tiene 10 años. Es una obra que nace en provincia. Y tiene otra obra más pequeña que el Guggenheim, también que nace en provincia y ha sido puesta en muchísimos países, ¿no? Entonces, y tiene años y años en cartelera. Entonces, es bien interesante cómo a partir de su puesta en escena, que vamos a ver ahora que podríamos llamar minimalista o de ahorro de recursos, cómo no pierde la potencia, ¿no? En su mensaje y en lo que él quiere hacer. Bueno, un segundo. A ver. Tras una decepción amorosa en Noruega, María, cansada de su vida, Esta es la puesta en escena. No hay más. O sea, es un tablón, ¿no? Como decía Copo. Y es un tablón, una silla, y los actores sobre eso trabajan. compra una extraña máquina que parece estar embrujada. Le hace una petición: tener una doble que le ayude a enfrentar los diarios pesares. A partir de esta anécdota, Alejandro Ricaño desarrolla El amor de las luciérnagas. Hay dos cosas que juegan con la identidad en esta obra. Una es que buscar a su otra yo e impedir que le roben la identidad, y otra es que a lo largo de la historia también vamos viendo pequeños flashbacks a partes de su vida, partes de la vida de María, en donde también ella va construyendo una identidad, su primer amor, la muerte de su padre, cómo conoce a su mejor amiga, cómo le va en la escuela, cómo se lleva con su familia, etc. Y va construyendo ella una forma de ser, una identidad que después pierde y que después quiere recuperar. El realismo mágico es una característica de las piezas del dramaturgo Alejandro Ricaño, quien también dirige el montaje.
sobre las luciérnagas se habla desde varios puntos, y uno de ellos, que creo que es el más importante, además de a nivel visual con los foquitos que mencionas, es que para María, como un novio de su más tierna adolescencia le describe algún día, el amor es intermitente, es decir, que hay momentos muy felices, pero son intermitentes. Hay otros que son tristes o son oscuros o son como más tranquilos, pero la vida vale la pena vivirla, y el amor también, por esos momentos de luz intensa y de felicidad intensa. Con frecuentes momentos de humor trágico, la obra cuenta también con una particular sensibilidad. A pesar de que la escribió un hombre y la dirige un hombre, siento que es una obra muy femenina que conjunta la poética con una estética muy, muy particular que él utiliza como a lo largo de sus montajes, y con la música, visualmente, con la gama de colores que utiliza, con la narrativa y los diálogos que le gusta también utilizar. Siento que se hace como un montaje muy redondo, muy divertido y muy conmovedor. El amor de las luciérnagas se presenta en el Teatro del Centro Cultural Helénico todos los miércoles a las 20:30 horas hasta el 20 de agosto. Noticias 22. A ver, un video más. Lo interesante de la obra de Ricaño, además, es que no está escrita para que sea, no es una obra minimalista, o sea, en el sentido de que la cantidad de recursos escénicos que tiene, que demanda el texto, son gigantescos. O sea, hay viajes en avión, se va de Noruega a México, de México se viaja a Guatemala, o sea, es como, exige un montón de cosas, y la propuesta del mismo director es no recurrir a nada que no sea la imaginación del espectador. Bueno, tiene estos foquitos, ¿no?, en el techo. Es interesante cómo compone imágenes a partir de los elementos más sencillos. Esta es una obra que me gusta mucho. Y vamos a ver otra que así como con El amor de las luciérnagas, él me hizo un poco como llorar. Tiene una obra con la que me hizo, pero matarme de risa, que se llama Más pequeños que el Guggenheim. Es una obra incluso que se ha hecho acá varias veces en el Perú. Pero el primer montaje es como el montaje original, que es el que dirige el dramaturgo, y hay otra vez, ¿no?, economía de recursos al máximo. ¡Bésame el culo, maricón amigo! Vamos a interpretar a nosotros mismos. No empieces. ¿Por qué no? Pues porque no somos actores. Tampoco ellos. Además, solo tenemos que ser nosotros mismos. ¿Estás llorando? ¡Es que soy inconsolable! Toda la obra se resuelve con una mesa y una banca. Y la banca acá es transformada, no hay varios objetos. Acá se transforma en una moto. ¿Vas a llorar? ¿Te parece para menos, hijo de puta? ¡Sácate a la verga, puto! Un alemán que estaba recargando la cuenta revisó la hora y salió. Luego de un mes en Madrid, tomamos el tren a Bilbao.
sino su vecina había querido ser actor. Hasta que un día en la universidad alguien le dio un balazo en un vestíbulo. Y esta economía de recursos no solamente tiene que ver pues con los orígenes del director, sino que incluso ahora pues que es como una gran estrella, una gran figura pues del teatro mexicano, se junta pues con actores de Hollywood y hace esto. Miren. Diego Luna regresa al teatro, con un monólogo escrito y dirigido por Alejandro Ricaño. Cada vez nos despedimos mejor. Una historia de encuentros y desencuentros. Se presenta en la Sala Chopin de viernes a domingo. Giró la perilla y empujó la puerta silenciosamente. Este es el momento en el que se rompe el corazón de mi madre. ¿Quieren escuchar el corazón de mi madre a punto de romperse? Diego Luna regresa al teatro, y esta vez con un monólogo. Cada vez nos despedimos mejor. Es una obra escrita y dirigida por Alejandro Ricaño, quien obtuviera el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido en 2008. Dos personas... Si en los montajes anteriores, ¿no?, se intentaba ocultar las paredes, ¿no?, con luz, acá ya ni siquiera eso, pues, ¿no? Acá lo que vemos es realmente el edificio del teatro, la columna, estos cables donde pasa la luz, y la puesta en escena es nuevamente un tablón en el piso y una silla, y un actor, obviamente. Los personajes nacen en el mismo segundo, en el mismo hospital, en la misma ciudad, y desde ese día se acompañan y se abandonan sin saberlo. Luego de 33 años, por fin se reencuentran y protagonizan su mejor despedida. Su corazón golpeando contra el mío. Cuando llegamos a donde estaba la secundaria donde trabajaba mi madre, encuentra un montón de escombros. Lo más interesante de esta obra es que aborda las relaciones humanas desde el azar, determinadas por la época y el contexto, como si el más simple detalle de la vida cotidiana se metiera a la historia de la humanidad y alterara los destinos individuales. Cada vez nos despedimos mejor. Se presenta en la Sala Chopin durante diciembre, con funciones viernes, sábados y domingos. ¡Graciela! 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 ¿Qué les parece? Porque acabamos de ver como dos propuestas muy diferentes, ¿no? Por un lado, la puesta en escena que lo tiene todo, y es casi como poner un set de una película, y la otra puesta que no tiene nada, donde lo más importante es el actor, la historia que se está contando, más que cualquier artificio, ¿no? Cualquier artificio, como cualquier viaje, lo haremos nosotros. Los regalos están muy influenciados por esto. Sí, es verdad, pero eso entra más en el teatro físico que en el teatro, sí, por eso son textos muy aristotélicos, o sea, con actos, pues, o sea, es teatro del más convencional. Lo que cambia son las puestas en escena, ¿no? Entonces es interesante porque yo a partir de la propuesta de Antoini o la de Copó, yo puedo argumentar, ¿no? ¿Qué tipo de teatro voy a hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser mi puesta en escena? No sé cuál les mueve o les interesa más de los dos, porque son bien extremos, ¿no? Uno es como todo y el otro es como nada. Yo no sé si tengo dos referencias en mi mente. Una es Yerbateros, la última es El Demonio, que bueno, yo la vi en la Plazuela, no sé cómo estará ahorita en el Teatro Nacional, creo que era el Teatro Nacional, pero en la Plazuela era literal solo una cama y la maleta y bueno, una silla, ¿no? Ahí nada más, y bueno, algunos elementos que tenía. Y otro que se me viene a la mente es la de Con los pies en el agua. No recuerdo muy bien dónde se presentó,
pero también se presentó acá y es solamente como que una tarima donde se sientan los dos actores y hablan, pues, ¿no? No, y accionan, y Y bueno, entran en acción, acción. conflictos, y buscan sus objetivos, y se transforman, ¿no? Obviamente. La puesta en escena no tiene nada que ver con la potencia de los textos de Ricaño. O sea, son textos riquísimos, son obras divertidísimas, son obras muy profundas. Pero claro, están resueltas así. Y no porque no tenga dinero Ricaño. Ricaño es una celebridad, sus obras se hacen en toda parte del mundo. Diego Luna venía de hacer Rogue One, ¿no? Esta película de Star Wars en Hollywood. Y entonces va y decían, vamos a hacer esta obra así. No porque no tengamos recursos, sino porque es así como sentimos que debe ser la obra, ¿no? O sea, apoyada principalmente en los actores. Bueno, vamos a ver un poco también de algo que inicia Copé y después ha llegado mucho en estos tiempos, que tiene bastante como acogida, yo creo que les va a interesar, que es este ejercicio de la máscara neutra, ¿no? Porque de pronto tú necesitas un actor que te sostenga la obra, si es que no va a haber ningún otro artificio. ¿No? Tú necesitas un actor que sea no solamente capaz de contarte una historia, sino de conmoverte, de llegar a ti, de poder sostener cada uno de los momentos por los que se va a transitar y sobre todo hacer imaginar al espectador. Entonces, esto es bien interesante porque si bien escapa un poco de la puesta en escena y de la dirección en sí, una parte importante de ser director de actores es poder guiarlos y comenzar a ver qué cosas tienen como resistencias y qué cosas ellos los pueden frenar, ¿no? Con respecto a su función principal. A ver, denme un segundito. Ya yo estoy un poco peleando con los videos, disculpen. ¿Cómo están, chicos? ¿Están bien? ¿Mucha información? Los veo así, compungidos todos. Ya en un ratito hacemos break. El origen de la máscara neutra es en Jacques Lecoq, junto con Sartori, idean una máscara neutra que tiene inspiración en la máscara noble del teatro oriental, máscara que ya había visitado Jacques Copeau, que fue alguien que inspiró el camino de Lecoq. En eso, lo que plantea la máscara neutra, siendo la máscara anterior a todas las máscaras, no es la pregunta que uno se realiza como actor, es decir, ¿qué tiene que hacer mi personaje?, sino una pregunta anterior y fundamental, la cual es indispensable, es decir, ¿por qué hago teatro? ¿Por qué quiero hacer teatro? ¿Qué es lo que me conmueve para subirme a un escenario? Mi primer contacto con la técnica de Lecoq fue de la mano de Cristina Moreira, de Raquel Sokolowicz, fueron quienes tomé mis primeros talleres. Año 2003, llega a Argentina Thomas Pratky, director pedagógico de la escuela de Lecoq, una vez muerto Lecoq. En eso tomo un seminario con todos mis prejuicios, bueno, a ver qué nos vienen a enseñar si nosotros acá ya habíamos transitado esas cosas, y tomo conciencia de lo que significaba con mayor profundidad la técnica de Lecoq, ya que en ese momento nuestra relación con Lecoq era más de Philippe Gaulier, que fue un discípulo de Lecoq, quien se abrió y basó su metodología en los territorios puros. Cuando viene Thomas Pratky me da una impronta de lo que era la pedagogía de Lecoq, la pedagogía de la máscara neutra. Finalizado ese seminario, me invitó a que me vaya a Londres a perfeccionarme, lo cual acepté, me fui allá como un niño a capturar todo lo que podía y ese fue como, lo considero uno de mis grandes maestros porque me hizo ver lo que yo había visto de otra manera.
La máscara neutra permite ver y muestra, revela las resistencias más profundas del actor. Lo que hace el trabajo es traerlas al plano de la conciencia, resistencias que son bien profundas, es decir, que están casi en el plano de la inconsciencia, traerlas al plano de la conciencia para que como intérprete alguien pueda decidir, discernir. Cuando puede elegir qué es lo que está contando en escena, adquiere algo maravilloso que en el teatro vivimos, que es la sensación plena de libertad. La máscara neutra, al ser una máscara, lo que hace, como toda máscara, romper lo social. Muchas veces las resistencias nuestras como actores, como intérpretes, refieren a lo social a los mandatos, los que deberíamos ser, hacer las cosas bien, todo eso que le hace tan mal al teatro. Entonces, cuando uno se pone la máscara neutra pedagógica, rompe lo social. Es decir, se evidencia más aún lo social. En esa ruptura, es decir, romper el rostro social, adquiere uno mayor profundidad porque puede ver eso que distancia al actor, parte de una sociedad, actor ficción, actor de otra realidad, actor que no miente, es verosímil, que es verdadero. Cuando rompemos lo social, lo que sucede con el cuerpo es que adquiere autenticidad. Y entonces en eso muestra las resistencias que pertenecen más a lo social, a miedos de la infancia, a miedos que se van conformando en el cuerpo del actor, cargándose como prejuicios. Cuando uno libera prejuicios, adquiere la sensación concreta en el cuerpo de disponibilidad. La disponibilidad está dada por un elemento muy importante, el trabajo del pensamiento lúdico. El actor que piensa en términos de juego y no en términos morales. El actor que no se juzga porque pudo liberar los prejuicios. Entonces el cuerpo adquiere una disponibilidad, dispuesto a caer, a levantarse, a saltar, solo si su pensamiento está ubicado en el lugar que tiene que ver con el juego. La máscara neutra es una máscara pedagógica para hablar sobre cómo ejecutar el instrumento libremente. Lo que detiene la fluidez del cuerpo, esa transformación constante, es el pensamiento. Ese pensamiento está ubicado en alguna palabra de alguien que dijo que teníamos que ser extraordinarios con lo que hacemos. Cuando uno libera un poco todo eso, reencuentra la disponibilidad y en eso reencuentra esa sensación de singularidad tan importante a la hora de crear, ¿no? La máscara trabaja sobre las diferencias. Cuando aceptamos las diferencias, encontramos la igualdad. La máscara es una máscara de calma, es decir, que es una máscara que no tiene conflicto. Eso lo que hace indirectamente es potenciar los conflictos del actor, que se manifiestan en ciertos signos o resistencias, elementos que salen a la luz. Técnicamente uno lo podría resolver, pero como el teatro no se trata de solucionar, sino de ahondar la problemática, entonces a esos signos uno puede ir a buscar el sentido, es decir, ¿qué construyó ese signo? Porque ese signo, si no se lo habita a través del sentido, ese signo se va trasladando a todos lados y se disfraza, se enmascara. Entonces lo extraordinario de la máscara es que lo pone a flor de piel el signo conflictivo, el conflicto, la problemática. Y entonces nos permite ahondar qué es lo que construyó eso. Cuando ahondamos en lo que construyó eso, se produce claramente la transformación del signo. Es decir, y uno entra a la zona de elección, es decir, quiero este conflicto, me sirve para el personaje, o este conflicto es solo mío y entonces no lo necesito para el personaje. Creatividad. Dar existencia a algo saca. Hasta ahí, ¿no? Pero la idea, el video está completo, les he puesto un contenido, no sé si han podido revisar. Ahí está como un poco la información esencial de todo. Ahí abajo unas lecturas muy interesantes para poder como profundizar. Son bien interesantes esas lecturas porque están escritas por los mismos autores, o sea, eso lo escribió Copó. Entonces un poco lo que estamos viendo acá en un video es una forma de trabajar
que empieza con Copo y ahora Lecoq, no sé si alguien ha escuchado de la escuela de Lecoq, que está en Francia. Es una escuela muy importante, es una escuela, incluso creo que hay un egresado acá de la ENSAD que ahorita está allá. No sé, bueno, ya, ese es un dato ya muy preciso. Hay un ratito, se me está acabando la batería. Bien, entonces, un poco lo que me gustaría mostrarles ahora, un poco para continuar este viaje como estamos haciendo de Antoini hasta acá, es mostrarles, pues, ¿no? Un ejercicio de Lecoq. Ahora denme un segundo. Hay una actriz peruana eh, que se formó en esa escuela que se llama Lisette Chávez. No sé si la conocen. Bueno, la cosa es que ella se ha asociado con, con Penano, es una actriz peruana, con Fiorella Penano, y han hecho como una serie de videos que son bien interesantes. No en todos está Lisette, solamente Lisette está en uno, pero me parecen muy bacanes creo que ninguno de estos videos tiene como que pierde. Entonces vamos un poco a chequearlos. Esos están en Instagram, ¿de acuerdo? ¿Se ve? Ya, vamos a ver esto. ¿Se escucha? ¡Acción! Ser original creo que está en seguir tus impulsos, ¿no? Para mí los impulsos están en el cuerpo, porque siempre vamos a tener miedo. Pero cuando uno realmente empieza a escuchar al cuerpo, sigue sus impulsos, es más libre. No todos los actores que hicieron Hamlet son iguales. Para mí no existe el personaje, para mí tú eres el personaje. Porque cada uno viene con una historia también, ¿no? Ya desde que leemos, tenemos una imagen en la cabeza. O sea, yo leo el texto y me creo una imagen. El impulso, el escucha del otro y el meterme en la situación me va a hacer finalmente estar vivo, ¿no? Ser original. Hoy en Actores de Primera vamos a hablar del impulso como herramienta para estar vivo en escena con Lisette Chávez. Bueno, Lisette, cuéntame un poco sobre el impulso en la creación para el actor. El impulso es seguir lo que tu cuerpo quiere hacer, ¿no? Y no pasarlo por la cabeza, no pensar la idea de hacerle algo, sino ir a lo que el cuerpo te está pidiendo. Casi siempre está en el segundo antes de pensar. Entonces ahí hay que seguirlo, ¿no? Ahí hay que hacerlo. Hay que liberar la cabeza. Por ejemplo, si alguien viene y me pone la mano al hombro, ¿no? Y yo la mantengo acá, quiere decir que no estoy reaccionando a mi impulso. Pero si alguien pone la mano acá y yo siento que quiero hacer esto, debo hacerlo. Por más que la escena diga, te amo. Porque eso es lo que realmente me está pasando con el otro. Yo creo que el cuerpo no miente. Quien miente creo que es la cabeza. ¿Y cómo tú has desarrollado tu acercamiento al impulso físico? Bueno, cuando empecé mis talleres de actuación, de hecho yo sentía que había algo que mi cuerpo no estaba haciendo, ¿no? Algo que no despertaba, y ahí fue que me fui a Lecoq. Y Lecoq trabaja a partir de la escucha, el impulso. Creó una pedagogía, ¿no? Para enseñar actuación a partir del impulso del cuerpo, en la escucha con el objeto, en la escucha con el espacio y en la escucha con el otro. Y él creó diferentes dinámicas. Para él todo estaba en el cuerpo. Y habían cosas como muy objetivas, ¿no? Inclusive, para él la emoción es una consecuencia de algo que te pasa físicamente. Entonces no estaba en que tú te imagines algo, sino en hacer algo que te iba a llevar a esa emoción, finalmente. Y para eso empezaba él, y empieza su pedagogía, desde el silencio, que es todo lo que pasa, que es un mundo entero, antes de que yo diga un texto. Y el texto también nace del impulso. No nace de, tengo que decir el texto, o de la idea o de la cabeza, ¿no? Nace de un impulso. No tengo que empezar a hablar porque la obra lo dice o porque la escena lo dice, ¿no? Sino más bien porque algo me impulsa, algo me hace decir algo. Ok, entonces, yo decido ir a un punto, voy al punto, y cuando llego a ese punto, cambio. Simplemente al primer punto que vea, a ese voy. Y de ahí cambio, primero con la cabeza, primero la mirada es lo que cambia, y de ahí yo voy a ese punto. Ahora voy a seguir el sonido. Cada vez que yo hago un sonido, este va a ser el sonido, yo cambio a otro punto, ¿ok? Ahora, cuando llegue a este punto, voy a lanzar algo. Todo mi cuerpo va a estar lanzando, no solamente mi mano, es todo mi cuerpo que lanza. Cuando el objeto haya caído, yo cambio a otro punto y lanzo. Eso es, voy a otro punto y lanzo. Eso es, voy a otro punto
que no haya tensión en la cara y lanzo. Compromete más todo tu cuerpo. Ahora lo que voy a lanzar puede ser una palabra, un sonido o vuelvo a lanzar. Y lanzo. Lo primero que salga. Eso es. Voy a otro punto y lanzo. Lo primero que salga. Eso es. Voy a otro punto y lanzo. Y lanzo. Voy a otro punto y ahora solita lo primero que salga. Va. Voy a otro punto y lanzo. Puede salir la palabra. Voy a otro punto y lanzo. No todo tiene que ser con fuerza, también puede aparecer de diferentes maneras. ¿Qué realmente me está pidiendo mi cuerpo? Quizás mi cuerpo simplemente me está pidiendo hacer... Eso es. Ahora, no te olvides de decidir a qué punto voy. No solamente voy porque sí, sino yo decido a dónde voy. Primero tomo la decisión y de ahí voy al punto. Eso es. Llego. Ok, ahora yo te estoy diciendo la palabra impulso, pero esto te está cortando el impulso justamente. Entonces yo llego y hago lo primero que se me ocurre. Va. Eso es. Voy a un punto y hago lo primero que salga. Voy a un punto y hago lo primero que salga. Voy a un punto y digo lo primero que se me ocurra. Cámara. Negro. Quiero llorar. Voy a un punto y hago el primer gesto que se sale de mi cuerpo. Voy a un punto y hago el primer movimiento que salga de mi cuerpo. Eso es. Voy a otro punto y hago el primer movimiento. Eso es. Voy a otro punto y digo lo primero que se me ocurra. No sé qué pasó. Ay. Voy a otro punto y digo lo primero que se me ocurra. Me he puesto muy triste. Voy a otro punto y hago lo primero que se me salga. Eso es. Paramos ahí. ¿Qué es lo que pasa? No sé. Que tu cuerpo se empieza a poner vulnerable. Tu cuerpo empieza a escuchar. No está la cabeza, el cuerpo empieza a escuchar. Al hacer todos estos ejercicios, el cuerpo empieza a escuchar por todos lados. Está escuchando el espacio, me está escuchando. Al salir el impulso, yo me pongo en una situación mucho más vulnerable. Y por eso es que me emociono. Y solamente no es el cuerpo, no es que yo haga esto o haga el otro. Empiezan a salir cosas que están adentro, que naturalmente las bloqueamos, porque están en la cabeza. Yo tengo miedo de mostrar inconscientemente muchas veces, ¿ya? Y eso es lo que pasa. Gracias. Aplausos para Lisette, por favor. Creo que se desfasó la imagen con el video, pero se entendió, ¿no? Bien interesante, ¿no? Como un poco una cosa es respuesta de otra y te exige de pronto otro tipo de herramientas para abordar no un texto, sino una forma de trabajar, ¿no? La puesta en escena. Muchas veces a nosotros nos va a pasar eso. Nosotros tenemos como una visión de la obra, pero necesitamos también encontrar y capacitar a las personas que van a trabajar con nosotros para poder abordar la idea que nosotros tenemos. No sé qué les ha parecido todo esto, ¿no? Porque ha sido como un viaje, no sé si lo han sentido como un viaje que tiene cierta lógica, o no. ¿Qué creen? ¿Les gustaría hacerle copia? Beatriz. Sí, quería comentar, al ver esto, ay, como extraño, con el último video, como extraño en mis tiempos de laboratorio en 4 tablas, porque era, ay, lo siento, se cayó algo acá, estoy a oscuras, sí, no tengo luz, y y me hacía recordar todo lo que hacíamos, o sea, siempre trabajábamos, en principio trabajábamos así neutro, ¿no? Neutro, punto fijo, y es más, líneas, toma de decisión, exígete, compromete el cuerpo, ¿no? Y todo esto, yo lo veo, este último ejercicio me hace recordar el laboratorio de 4 tablas, cuando obviamente estaba vivo Mario Delgado. Y quería comentar también de las puestas en escena hace un momento que hemos visto en los anteriores videos. Esa también la relacionaba con... Me hacía recordar también las puestas de escena de 4 tablas, porque también eran así, bien minimalistas. Y donde lo más importante es el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo, pero no es tanto, o sea,
no es, o sea, no se deja tampoco el texto en sí, ¿no? Y además, una de las cosas que era bien interesante de Cuatro Tablas, siento hablar tanto de esto, pero mencionar a Cuatro Tablas a cada rato, pero me hace recordar porque hay en Cuatro Tablas, el actor tenía que aprenderse todo el libreto. Si el libreto era de 50 hojas, los 50 hojas te lo sabes, ¿no? ¿Para qué? Para que, bueno, eso yo lo vi, no lo dijo así el maestro, pero en realidad, cuando un actor se va, no hay ningún problema porque tú te lo sabes y Hamlet te la puedes hacer tú solito, ¿no? Porque se supone en el laboratorio adquieres ciertas herramientas y además haces como una maestría en improvisación. Y entonces podías hacerlo, toda la obra te podías hacer fácil, ¿no? O sea, si te lo sabías el texto y si dominabas el cuerpo y tenías todas estas técnicas, entonces podías hacerlo. Y eso me hacía recordar esta puesta en escena que hemos visto, esto de la migración, ¿no? De donde vemos las chicas con su maleta. Y aparte de la otra que era de los chicos donde solamente están con una banca y esa banca pues se convierte a varios, se podría decir, cobra significado a diferentes, no sé si decirlo, objetos o y además diferentes usos, ¿no? La banca se transmuta, que puede ser una moto, puede ser una banca de parque, puede ser otra cosa. Ajá. Así es. Entonces, eso también me hacía recordar lo que Mario Delgado alguna vez siempre nos decía, ¿no? O sea, un objeto se transforma. Tú puedes usar, primero puedes usar de manera convencional, pero luego tiene otros usos, se va transformando. Tú le vas dando vida, el actor le va dando vida. Todo eso y bueno, para mí fue bonito verlo. Gracias. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Beatriz. Dani. Sí, quería comentar que el último ejercicio del que se mostraron Lisette y Fiorella, sí, me hizo recordar también un ejercicio, pero de Strandberg. Bueno, no estoy segura si es Strandberg. ¿De qué? Pero Strandberg. Strindberg. No, tampoco, no creo que sea Strindberg. ¿Será Michelet? Posiblemente, porque, o sea, quien me explicó es Yanela Neira, y ella es de la escuela de Meiner, claro, norteamericano. Claro. Sí, pero no, sí. Que es prácticamente sentarse en una silla y empezar a hablar, o sea, decir palabras más bien, no tanto hablar, pero solamente las que se te vengan a la mente, ¿no? Y moverte si quieres, es como que estás sentado, miras a un punto fijo y empiezas a decir pollo, nube, helado, chocolate, gato, así, y sigues constantemente. Entonces, sí, por ahí me hizo eco ese tipo de ejercicio que también trabaja con el impulso y todo eso, ¿no? Claro, lo subconsciente, ¿no? Estoy pensando en comida, creo que se nota. Ya vamos a entrar al descanso, no se preocupe. Diana. Bueno, en realidad agradecerte porque yo creo que muchas de las cosas que nosotros hacemos a veces al salir de clases es llegar a casa y es como que nos desconectamos. Y recuerdo mucho que Alejandra Chávez hablaba mucho de Lecoq. Creo que ella llevaba un taller, algo así. Entonces sí. Yo alucinaba, o sea, yo aluciné y decía, no sé, a veces se ponía a hablar un poco con Heisen, entonces... y recuerdo, cuando veía este ejercicio, recordaba mucho, por ejemplo, este hecho de la memoria emotiva, que, o sea, ¿hasta qué punto? Porque dice que no se puede siempre ir a ello porque desgasta al actor. Entonces, de ahí salió ese término que la acción te va a llevar a la emoción, de acuerdo a cómo has estado analizando el texto y todo ello.
Y considero que muchas de las cosas que vamos viendo también lo hemos visto a lo largo de este proceso que hemos tenido en la escuela, con Sofía, con Luz Marina, en mi caso con Jaisen. Entonces, de verdad, o sea, es como que me alegra bastante el saber que he tenido o tengo herramientas para hacer la construcción de personajes y que los profesores que tienen diferentes escuelas, por ejemplo, han llegado a la escuela y han ido complementando. O sea, hay tantas técnicas, pero sinceramente es fenomenal porque a veces, como dices, es mucho lo que acá, o sea, la cabeza siempre está pensando y no deja que el cuerpo se libere. Y de verdad, gracias, porque yo hasta el momento tenía eso del ECOC, o sea, decía, no, yo tengo que terminar la escuela y empezar a indagar como Alejandra. De verdad, me parece una chica súper preparada, capísima, entonces, de verdad, gracias. No, está bien. No, es muy interesante porque para mí, un poco el armar el curso, ¿no? Y comenzar a ver también, yo también voy viendo cosas y voy descubriendo cosas y se me va uniendo. También tengo muchas ganas de hacerle COP. O sea, ya un poco lo conocía, ¿no? Pero ahora que veo como la lógica, lo que está detrás, yo que soy también docente, también siento que hay como muchas cosas ahí que son importantes de abordar y trabajar. Eh, es interesante, por ejemplo, hablamos un poco de los regalos, y si vemos la máscara de los regalos, es similar a esta máscara neutra, ¿no? Sin embargo, yo no lo metía tanto como en este grupo en esta corriente, porque si bien ellos utilizan la máscara neutra, lo hacen de manera pedagógica, ¿no? Eso es un laboratorio, eso es dentro de el ensayo para encontrar, por ejemplo, conflictos, encontrar puntos en los cuales tú tienes, no sé, tienes bloqueos y poder trabajar sobre ellos. Y se usa más como una especie de laboratorio, ¿no? Y después esa máscara se deja, se guarda. Porque al ser una máscara neutra, como el nombre lo dice, no tiene pues personalidad, ¿no? Entonces, en los regalos lo que se utiliza es esa máscara un poco para que tú te puedas, tú puedas de alguna forma proyectar tu personalidad en esos personajes, ¿no? Por eso son personajes que son como arquetípicos, ¿no? Que no tienen un nombre en sí, no se dice nada en la obra, ¿no? Pero entonces ahí eso se va como que con otra tendencia, que vamos a llegar a eso también, no se preocupen. Pero un poco eso es interesante porque la corriente francesa no es una corriente, a veces cuando uno ve como la historia, uno piensa que hace arqueología, ¿no? Que vamos a ver este fósil teatral, a ver lo que ya fue, ¿no? Y no, ninguna de estas cosas ha desaparecido, se sigue haciendo hasta ahora y nosotros podemos recurrir a ellos y lo interesante sería, ¿no? Que en su próxima carrera, ¿no? Como directores, como actores, no hagan solamente un tipo de montaje, sino que hagan varios, puedan hacer un trabajo minimalista, ¿no? A partir de la expresividad del actor, o hacer otra obra donde las cosas son mucho más, donde hay mucha más producción y donde esa producción tiene también un sentido artístico, ¿no? En esos tiempos, por ejemplo, había algo que se llamaba la escopeta de Chekhov, que quiere decir, Chekhov era pues un cuentista, él decía, si tú mencionas que hay una escopeta en el cuento es porque esa escopeta se va a usar después, ¿no? Es una regla de composición. Entonces, todas esas grandes producciones también cumplen esa norma, ¿no? O sea, si yo pongo un aparato ahí, porque se va a utilizar, ¿no? Entonces, tiene una lógica interna y no solamente está puesto ahí porque es bonito. Nada que responda que es bonito, sino responde a diferentes intenciones como artísticas. Bien, no sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Hay dudas hasta aquí? No. Entonces podemos tomar un examen. No, mentira, mentira, no voy a tomar examen. Pero nadie tiene dudas. Yo no sé si explico muy bien. Voy a pensar que sí. Bien, tenemos que abordar otros temas. Tenemos que abordar la corriente rusa ahora, porque se suponía que eso lo íbamos a hacer realmente esta semana, pues ya se nos ha juntado todo por Semana Santa. Pero lo vamos a hacer después de una breve pausa, ¿les parece? Si tomamos un descanso para tomar nochecito, ¿no? Una pausa generosa. Pues. ¿Qué hora es? A ver. Sí, 34 en mi máquina. ¿Podemos volver 5 para las 8? Sí, está bien. Gracias. Hoy tuvimos un día agotador. Ah, sí.
Ya me contarán, pues, después de volver de la pausa que han hecho. Ya, pues, nos vemos. Tomen nochecito. Hay que recobrar fuerzas. Sí.